Buena gente, ¿cómo están? Hoy vamos a ver las diferencias entre una gorra fake versus una gorra original de la marca New Era. Como ven, es un modelo súper clásico que realmente es una de las gorras más icónicas de la marca, una de las más populares. Así que gente, les pido antes que nada que se suscriban al canal, que le den like al video, así podemos traerles más contenido de este tipo. La gorra de la derecha es la gris, en este caso la 920, la gorra original. Como verán, la etiqueta tiene una perfección que se nota claramente en el diseño. El contorno de la letra es bastante pequeño. Sin embargo, la gorra fake ya se dan cuenta que la diferencia es muy notable, la calidad es muy mala, tiene unos defectos, el color es diferente, más brilloso, y como ven, la letra del contorno es una letra mucho más grande que la original. Por otro lado, hablemos del bordado. En la parte de la visera, la gorra original tiene una costura realmente perfecta y como ven consta de 8 hileras. Esto es sí o sí está presente en la gorra original. Presenta también un bordado bastante sólido, bastante firme, por así decirlo. No tiene ningún tipo de alteración. El espacio que hay entre hilera es totalmente perfecto. Sin embargo, la fake consta solamente de 6 hileras y la costura es realmente irregular. Se ve que se levanta un poco, no es perfecto, y también el espacio que hay entre hileras. Realmente es algo que se nota y mucho, que la calidad deja mucho que desear. Por otro lado, pasamos a mirar lo que es la costura del New York. En este caso está compuesto de 6 paneles y en la parte de la corona, como verán, en la divisoria de ambos paneles, aquí donde se une, vemos que la línea del medio pasa perfectamente, cruza por lo que es el medio del símbolo de New York en este caso. Sin embargo, en la gorra fake, como ven, eso no se cumple. Realmente esto no está tan bien logrado. Como ven, los paneles están bastante bien rígidos, pero aún así en la parte de la unión se nota que no está bien hecho esta parte, ¿no? Por otro lado, la banderita del costado de la izquierda se nota muy bien la perfección, se puede apreciar lo que es el bordado de la banderita. Y aquí vemos un bordado bastante irregular que claramente no está tan bien logrado y se puede notar a simple vista la diferencia en cuanto a calidad. Abajo de la visera, gente, podemos observar lo mismo que vimos en la parte de arriba. Tiene 8 hileras y la costura realmente es perfecta, no hay ninguna imperfección, como ven, y el espacio entre hileras es exactamente igual. En cambio, aquí vemos ya un bordado bastante irregular en el que se levanta muchas partes y no está muy bien finalizado. En la parte de lo que es la banda ajustable, en este caso ellos quisieron poner un detalle acá que realmente no está bien hecho, y en este caso no tiene el bolsillo para guardar el excedente de la banda, como si lo tiene la gorra original. Y por supuesto vemos un detalle más de lo que es el bordado y realmente está excelente. Vemos lo que es la parte de adentro, que realmente aquí sí ya se nota
mucha diferencia. Como ven, la etiqueta del original tiene la banderita de New Era con el fondo de color negro, y la gorra fake es totalmente viceversa, o a la inversa mejor dicho, de lo que es la gorra original. Y acá, gente, les muestro un detalle muy bueno que no todos saben. Como ven, este hilito tiene un pequeño brillo, y en todo este hilito, si se dan cuenta, si se fijan bien, dice la palabra New Era a lo largo de todo el hilo. Ese es un detalle que muy pocos conocen, ya que está escondido aquí debajo de la etiqueta, pero que toda gorra original debe tener. Sin embargo, claramente esta gorra no tiene muchos detalles en lo que es la etiqueta de indicaciones, y no posee el detalle que les estoy comentando. Y por último vemos la parte de adentro, bordado bastante mal hecho, muy irregular. Aquí vemos que no es perfecto y sigue con el color al revés de la banderita de New Era. La gorra es bastante mala al tacto, realmente la calidad no es buena de la tela y el bordado está muy mal hecho. Aquí vemos la gorra original y a simple vista se nota la perfección en las letras, el bordado, los detalles. Realmente aquí no hay mucho que decir con respecto a la diferencia, porque se ve a simple vista, ¿no? Y bueno, gente, les pido que dejen su like, que se suscriban al canal, así podamos traer más contenido de este tipo. Déjame en los comentarios si me faltó algún tip que se me haya pasado por alto, para que otra gente pueda darse cuenta o diferenciar más fácil.